Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Gracias por la presencia de ustedes en esta videoconferencia, sabiendo que no es obligatoria, pero qué importante que puedan estar haciendo un pequeño esfuerzo. Los contenidos que hoy vamos a tratar, ¿sí?, son acerca de las relaciones entre las tablas, ¿sí?, y la normalización. Previo a eso vamos a ver un pequeño preámbulo de las bases de datos que no son relacionales, las llamadas no SQL, y aparte también de cómo reconocer dentro de una base de datos las tablas o las entidades fuertes y las entidades débiles. Las bases de datos no relacionales, como su nombre mismo lo dice, son aquellas que no tienen relaciones, vínculos entre las tablas. Y cabe mencionar que en las no relacionales no se llaman tablas, se llaman documentos. Las tablas relacionales, claro, tienen un gran poderío y también por su historia mismo, su gran fidelidad, ¿sí? Porque tienen un postulado matemático de cada una de sus relaciones. Pero aún así, las bases de datos no relacionales también tienen una gran cantidad de ventajas. Claro, también tiene desventajas, pero son importantes estas ventajas que tiene. Como por ejemplo, no existen relaciones entre las tablas. Los cambios que yo haga en una tabla no se van a ver trastocados en otra tabla porque estaban relacionados, ¿sí? El lenguaje que usa es un lenguaje muy sencillo, que se llama el lenguaje JSON, ¿sí? Que es muy importante. Lo bueno de las bases de datos no relacionales es que no ocupan demasiados recursos de las máquinas, lo que sí lo hacen las bases de datos relacionales. En el gran volumen de información que pueden guardar las bases de datos, las no relacionales trabajan muy bien en las consultas. Pero bueno, también tienen unas desventajas este tipo de bases de datos. Una de ellas que mayoritariamente están hechas para el sistema Linux, ¿sí? Muy poco para el sistema Windows, que sí lo existe, pero más es hacia el sistema Linux. Además, la administración se la hace por medio de consola. Es decir, es bastante escrito lo que tengamos que hacer al administrar estas bases de datos. Lo que no sucede en las relacionales porque la manejamos en un entorno gráfico. Pero no es poco cierto también que estas bases de datos no relacionales, entre las que podrían nombrar Cassandra, Redis, CouchDB y MongoDB, tienen un gran auge en estos últimos años. Tanto así que empresas tan grandes como Google, eBay, Sega, Adobe, periódicos, la utilizan, ¿sí? Son bases de datos muy poderosas, muy rápidas, ¿sí? Bastante flexibles. Esta es una porción de un lenguaje, del lenguaje JSON, cómo se lo tiene que codificar, ¿sí? Para poder almacenar información, acceder a esa información, ¿sí? Bueno, esto es como una parte que me había faltado decirles con respecto a otros tipos de bases de datos que son muy importantes. Como ustedes saben, las entidades son tablas. Dentro de las entidades guardamos información. Pero dentro de las entidades tenemos dos tipos de entidades. Dentro de este tipo de entidades tenemos las entidades fuertes y las entidades débiles. ¿Cómo identificar una entidad fuerte con una entidad débil? ¿Dónde está la diferencia? Las entidades fuertes depende su existencia de sí misma. ¿Qué significa? Que yo puedo borrar otra tabla y esta entidad fuerte aún puede existir sin esa otra entidad. Tiene sus propios campos claves.
En cambio, las entidades débiles dependen mucho de otra entidad, en este caso de una entidad fuerte, ¿sí? No tiene vida sin la entidad fuerte. Si la entidad fuerte desaparece, la entidad débil se queda en nada. No nos serviría de mucho, o prácticamente no nos serviría de nada. En el modo gráfico se lo representa con un doble rectángulo. En modo de resumen, una entidad débil no tiene atributos claves propios. Siempre los trae de otro lugar. Podríamos decir, son heredados. Necesita otra entidad para ser identificadas, para vivir, para sobrevivir. La entidad fuerte, en cambio, tiene una clave propia, tiene una vida propia, que no depende de otra para poder vivir. En este ejemplo podemos observar que tenemos dos entidades, una préstamo y otro pago. Observen que pago está dentro de un doble triángulo. Si observamos, el número de pago está entre líneas entrecortadas. Eso es lo que se llama un discriminador. ¿Sí? Pero para que la entidad pago funcione, necesitamos heredar la clave primaria de esa entidad fuerte, en este caso de préstamo. Y debemos heredar ese clave número de préstamo. Y para poder acceder a esta entidad pago, ¿sí? Debemos acceder por esa clave en conjunto del préstamo y el número de pago. Si pago desaparece, ¿sí? Si pago desaparece, la entidad préstamo puede tranquilamente seguir trabajando. Pero si la entidad préstamo desaparece, la entidad pago no va a poder funcionar de manera correcta. ¿Cómo podemos detectar, por ejemplo, en las entidades? Es cuando hay esta relación de uno a muchos. Un préstamo tiene muchos pagos, pero un pago determinado solo corresponde a un préstamo. Entonces hay una relación de uno a muchos y ahí podemos identificar una entidad fuerte con una entidad débil. Otro ejemplo, tenemos una biblioteca donde tenemos un libro y de este libro sacamos varias copias a los que se llaman ejemplares, ¿sí? Pero si el libro no existiera, no va a existir ejemplares porque no tendríamos copias de ese libro. En cambio, si ejemplares no existiera, el libro está ahí y lo podríamos manipular. Entonces, nuestra entidad débil es ejemplares, es copias. Otro más, tenemos una tabla pedidos y una tabla líneas de pedidos, es decir, para las entregas. ¿Qué pasa que no tenemos pedidos? Por ende, líneas de pedidos, no haríamos las entregas respectivas, no existieran los pedidos respectivos, ¿sí? Una relación de uno a muchos. Las relaciones es ese vínculo que existe, esa asociación que existen entre dos columnas de una o más tablas, ¿sí? Es importante que no se confundan los tipos de relaciones con los tipos de datos en SQL, siendo conceptos distintos. Las relaciones siempre se dan entre columnas que tengan una coincidencia y que sean claves, ¿sí? Una clave principal se asocia con una clave externa, una clave foránea de otra tabla. Es esto que aparece un término que se llama cardinalidad. ¿Qué es cardinalidad? Justamente ese número de veces que una instancia puede estar relacionada en otra entidad. Y cada vez que nosotros realizamos una cardinalidad, debemos hacernos ciertas preguntas entre esas dos entidades que vamos a relacionar. Por ejemplo, si tuviéramos empleados con departamentos, ¿cuántos empleados pueden trabajar en un solo departamento? ¿En qué departamento puede trabajar un empleado? Esas preguntas son primordiales y responderlas para poderle dar la cardinalidad, el tipo de relación que existe. Estos son los símbolos que se utilizan en las relaciones, ¿sí? De uno, de muchos, de uno a muchos, uno a muchos, perdón, ¿sí? Son los tipos de relaciones gráficas con las cuales nosotros vamos a trabajar, con las cuales se trabajan en los tipos de bases de datos relacionales, cada vez que hagamos un diagrama entidad-relación o un diagrama relacional. ¿Qué es o en qué consiste el mapeo de cardinalidades? Pues bien, las cardinalidades que existen, como dijimos unas diapositivas atrás, son el número de veces que se repite un determinado campo en un determinado campo en otra tabla. De esta existen relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos.
La relación de uno a uno, hay que mencionar que esta relación casi no es muy usada, ¿sí? ¿Qué significa? Que un campo de una tabla solo está relacionado con un campo de la otra tabla. En ninguno de los casos se pueden repetir. Solo es una relación de que está en este campo y que también puede estar en este campo, pero una sola vez, no se puede repetir. Es un ejemplo que cada información de un contacto determinado de un estudiante solo le corresponde a un solo estudiante y ese estudiante tiene un solo contacto, ¿sí? Es de uno a uno. Repito, no es muy usada este tipo de relación. Muy diferente a este tipo de relación que es bastante usada y es la que mayormente se usa, que es la relación de uno a muchos. Significa que de un lado un campo está relacionado hacia el otro lado, muchas veces se puede repetir en esa otra tabla. Entonces, esa es una relación de uno a muchos. En un lado de la tabla está una sola vez y en el otro lado de la otra tabla puede estar una o varias veces en esa tabla. Y como le dije, una relación que, una de las relaciones más comunes. Veamos ahí. Un autor puede escribir varias publicaciones, ¿sí? Puede escribir varias publicaciones. O como está el gráfico, puede escribir una o varias publicaciones. Pero una publicación, recuerden que tenemos derechos de autores, legalmente una publicación solo y solo puede estar escrito por un autor, ¿sí? Entonces, esta es una relación de uno a muchos. La relación de muchos a muchos, ¿sí? Significa que en una tabla, ¿sí? Se puede repetir muchas veces los campos de otra tabla y que de esa otra tabla se puede repetir muchas veces lo que esté en la otra tabla. Una relación de muchos a muchos. Este tipo de relación, si se hiciera así, va a haber mucha redundancia en las dos tablas, lo que ocasionaría un crecimiento enorme de dichas tablas. Para que esto no suceda, y justamente se lo hace, es la creación de una tabla intermedia, ¿sí? Esta tabla intermedia debe contener el campo clave de cada una de las dos tablas. Pasan a ser claves foráneas de esa tabla intermedia. Esta tabla intermedia, aparte de esos dos campos claves, que es obligación de que exista, ¿sí? Puede tener otros campos, ¿sí? Puede tener otros campos esa tabla intermedia. En muchos casos así lo es. Veamos este ejemplo de relación, ¿sí? Donde tenemos estudiantes con tres atributos: identificación del estudiante, apellidos y nombres. Y tenemos otra tabla u otra entidad que se llama clase, la cual identifica su clave primaria, identificación de clase, el título y la descripción. Un estudiante puede asistir a una sola clase o puede asistir a varias clases. Pues un estudiante puede asistir a varias clases, por supuesto. Si llamamos materias, por ejemplo, puede ver varias clases, puede ver varias materias. De aquí para acá, en una clase, podrá haber un estudiante o podrá haber varios estudiantes. Sí, en una clase pueden haber varios estudiantes. Entonces, en ese momento, se forma una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Una relación de muchos a muchos. Pero ese tipo de relación, así como está, no nos funciona. ¿Sí? Por lo tanto, no es adecuado que hagamos ese tipo de relación entre dos tablas. Pero bien, como sí se da ese tipo de relación, entonces en ese momento nuestras dos tablas, ¿sí? Para hacer este tipo de relación, se formará una tabla intermedia con los campos, con las claves primarias de las dos entidades, forman
van a ser parte de esta nueva tabla. Que, repito, pueden tener más campos, sí, como de repente puede ser que aquí le pongamos el horario, le pongamos la fecha, sí, claro que pueden tener más campos. Entonces ahí ya se rompe la relación, porque ahora sí ya tenemos con esa tabla intermedia, ya hemos roto esta relación de muchos a muchos, donde ahora sí ya es un estudiante, muchas matrículas, una clase, muchas matrículas, ¿sí? Vamos a avanzar entonces con este taller. Se desea diseñar una base de datos para llevar el control de las películas que los actores han filmado, así como también saber en qué estudio la han realizado. Nos piden definir los atributos necesarios para cada tabla. Nos piden diseñar el diagrama entidad-relación y el diagrama relacional con sus respectivas relaciones y cardinalidades. Definir las entidades fuertes y débiles. Definir el tipo y dimensión que tendrán los atributos. Definir las claves primarias y foráneas, si existieran. Bien, mi pregunta es, ¿cuántas y cuáles serían las tablas que deberíamos diseñar? ¿Cuáles serían las tablas como entidades, actores y película? ¿Alguien más me puede decir, a lo mejor esas son las dos entidades que debemos diseñar, o nos faltaría otras más? Perfecto. Observen. Películas, sí. Todos dijeron películas, muy bien. Actores, así es, también. Pero nos falta una, que sí la dijeron también, que es estudio. Es decir, son tres entidades que debemos diseñar. Esta sería mi primera entidad, mi entidad película, que va a tener identificador de la película, nombre de la película, año de la película y el género de la película, ¿sí? Otra tabla, la tabla actor, identificación del actor, nombre del actor, apellido del actor, sexo del actor y fecha de nacimiento del actor. Pueden hacer varios campos, sí, ya eso lo definen ustedes. Y la otra sí, estudio, identificación del estudio, nombre del estudio y ciudad. Entonces son las tres entidades que vamos diseñando en el día, sí, en el programa día, vamos a diseñar este diagrama de entidad-relación. Relaciones, vamos a definir, bueno, los atributos están aquí, nos faltaría definir son las entidades fuertes y débiles, las dimensiones, las claves foráneas. Como les dije, en la parte de aquí, si no nos aparece este diagrama de relación, entidad-relación, nos podemos ir aquí a otras hojas y hacer nuestro diagrama entidad-relación. Y observen que aquí tenemos lo que necesitamos para trabajar. Bien, la primera entidad que vamos a hacer es la entidad película. ¿Sí? Y ahorita vamos a definir si es una entidad débil o es una entidad fuerte. Por ahora vamos a solamente a formar entidad y ya venimos para acá. La otra es actor. Actor. Y la otra es estudio. Estudio. Perfecto. Atributos. ¿Sí? Los atributos. Aquí está el primero. Vamos a poner que el atributo ID peli. ¿Sí? Perfecto. Vamos a unirlo. Perfecto. Vamos a dar otro atributo. El atributo sería non peli. ¿Sí? Otro atributo sería año peli. Y el otro atributo sería género de la película. Perfecto. Vamos a unirlo.
Bien. Ahora sí, definamos aquí, primero, cuál es nuestra clave principal. Nuestra clave principal es este, I de peli. Por lo tanto, clave principal, sí. Y bueno, aquí ya son cuestión de colores que le quiera dar usted, tipo de letra y todo eso, ya eso queda en ustedes, ¿sí? Bien, entonces ahí yo tengo mi clave principal, I de peli, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la de actor. La de actor. ¿Qué tiene actor? Tiene I de actor. I de actor. Tiene nombre del actor. Tiene Apple actor. Y tiene sexo. Y la última es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Bien, vamos a unirlo. Bien, definimos nuestra clave principal. Listo. Y veamos la última, estudio. Estudio tiene identificación del estudio. Identificación del estudio. Tenemos nombre del estudio. Y tenemos ciudad. Bien, vamos a unir esto. Bien, definimos la clave principal. Listo, estamos. Ahora sí. Veamos esto. Quedamos. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de relación existiría entre la película y el actor? Aquí hay una relación entre película y actor. Como nombre le voy a poner actúa. Bien. ¿Qué tipo de relación existe aquí entre la película y el actor? Ayúdenme, ¿qué tipo de relación existiría entre la película y el actor? Entonces viene y yo hago la pregunta. Un actor, perdón, en una película, ¿podrá actuar un actor o en una película podrán actuar muchos actores? Y la respuesta es que en una película pueden actuar muchos actores. Pero un actor podrá participar en una película o podrá participar en varias películas. Un actor podrá participar en una película o podrá participar en varias películas. Entonces, en una película pueden actuar muchos actores. Y un actor puede estar en varias películas. Entonces, la relación que existe, el de la izquierda es mucho y el de la derecha es mucho.
¿Sí? Esa es la relación que existe, ¿ven? Entonces, si lo queremos ver con líneas, a ver, ¿sí? Fecha de inicio es esta, y fecha de fin es esta, ¿sí? Y aquí tenemos la relación, ¿ves? Vamos a hacer la otra. Doble clic en la línea, inicia con esta, perdón, al revés. Vamos a ver si es esta. Ahí. Entonces, en ese momento, cuando hay una relación de muchos a muchos, ¿qué va a pasar? Esa es una relación de muchos a muchos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿Sí? Que se va a formar una tabla intermedia. Se va a formar una tabla intermedia donde los campos de esa tabla serán I de peli, entonces la otra será I de actor. Falta unirlo. Bien. Entonces ahí yo formo mi tabla intermedia y la otra. Bien. Entonces observen que ya tenemos nuestra tabla intermedia. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existiría entre película y estudio? ¿Cuál es la relación que existiría entre película y estudio? A ver. ¿Alguien más? En una película puede ser producida por un estudio o por muchos estudios. Y del otro lado, un estudio podrá realizar una película o podrá realizar varias películas. A ver, veamos aquí. Produce una película por un estudio y en un estudio muchas películas. Exactamente. Recuerden que en esto ya juega el papel lo que es los derechos de autor. Sí, en cierta forma, el estudio es dueño de la película y ningún otro estudio puede realizar esa misma película. Entonces la relación que hay aquí es, una película puede ser producida en muchos estudios. Perdón, una película puede ser producida en un estudio, ¿sí? Una película puede ser producida en un estudio, pero en un estudio puedo realizar muchas películas. ¿Perfecto? Entonces veamos la relación. Entonces la relación que vamos a hacer es que el de la izquierda, ¿sí? Es M y el de la derecha es 1. Entonces tenemos una relación que una película puede ser realizada en un estudio. Pero en un estudio podemos realizar muchas películas. Entonces veamos cuál va a ser nuestra relación. Vamos para el lado de acá. Este sería nuestro diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Ya nos toca simplemente que lo dejemos bien ordenado. Ahora yo les pregunto algo. ¿Cuáles serían aquí las entidades fuertes y cuáles serían aquí las entidades débiles? Si partimos, por ejemplo, actor, ¿qué será? ¿Una entidad débil o una entidad fuerte? La entidad fuerte sería película y débil el estudio. ¿Qué nos dice la entidad actor? Nos diría de la entidad actor. ¿Sería fuerte o sería débil? ¿Qué pasaría si yo borro actor? ¿Existiría película si yo borro actor? ¿Existiría estudio si yo borro película? ¿O existiría película si yo borro el estudio? La película depende del actor, ¿sí? El actor sería una entidad fuerte con respecto a película, ¿sí? Actor es una entidad fuerte con respecto a película. Yo puedo borrar película, pero actor no se va a ver influenciada por nada, ¿sí? Yo borro película y en actor no va a pasar nada. Pero en cambio, si yo borro actor, entonces película sí se va a ver afectado, ¿sí? Sí se va a ver afectado. Ojo, si yo borro actor, película no va a existir, ¿sí? Película no va a existir si yo borro actor, ¿sí? Pero en cambio, si yo borro la película,
el actor sigue existiendo, ¿sí? El actor sigue existiendo. Entonces, el actor, con respecto a película, es una entidad débil, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría entre estudio y película? ¿Sí? ¿Qué pasaría entre estudio y película? Si yo borro estudio, ¿seguirá existiendo película? O si yo borro película, ¿seguirá existiendo estudio? ¿Qué pasa si yo borro estudio? ¿Se vería afectado la película? Una pregunta. O si yo borro la película, ¿se vería afectado estudio? ¿Qué pasaría aquí? Película con estudio. ¿Cuál sería la fuerte y cuál sería la débil? Si yo borro el estudio, la película seguiría existiendo. ¿Sí? La película seguiría existiendo. Si yo borro el estudio, ahí está, la película sigue existiendo. Pero para que el estudio exista, deben haber películas, porque si no hay películas, ¿qué produce el estudio? Si yo borro película, estudio deja de existir, ¿sí? Deja de existir, porque ¿qué produce el estudio si no tiene película? Pero en cambio, si yo borro estudio, la película existe, ¿sí? La película existe, entonces la entidad débil entre película y estudio, la entidad débil aquí sería estudio, y la fuerte sería película, si la vemos entre estas que están aquí. ¿Qué es una entidad fuerte? Le vuelvo a repetir. Una entidad fuerte es aquella que tiene una clave propia, y que yo al eliminar otra tabla, la tabla fuerte no se vería afectada. Eso es una tabla fuerte, que al borrar otra tabla, la tabla fuerte no se va a ver afectada. ¿Qué es una entidad débil? Una entidad débil es aquella que si yo borro otra tabla, esa entidad se va a ver afectada. Es decir, la entidad débil se va a ver afectada porque yo elimine, modifique otra tabla. Siempre va a estar la entidad débil dependiendo de otra tabla. La entidad fuerte no depende de ninguna tabla, que por sí sola puede. Siempre, al igual que en las relaciones, hágase en las preguntas. ¿Esta entidad se verá afectada si borro esta entidad? ¿Esta entidad se verá afectada si borro esta entidad? ¿Sí? Por eso le digo, entre actor y película, si yo llego a borrar actor, y entonces, ¿quiénes trabajan en la película? ¿Sí? La película depende del actor. Depende del actor. Si yo borro películas, pues bueno, pero el actor está aquí. El actor está aquí. El actor existe. La película no existe sin el actor. Y es claro, ¿qué película podemos filmar si no tenemos actores? Pero podemos tener actores y no tener películas, ¿sí? Eso sí puede pasar. Si borro esta tabla, ¿afectará la de acá? ¿Sí? O si borro la de acá, ¿afectará esta tabla? Esas son las preguntas que se deben de hacer. Bien, entonces ya detectamos cuáles son con respecto a cada una, ya detectamos cuáles son las entidades débiles, ¿sí? Y las entidades fuertes. ¿Qué más teníamos? Déjame ver qué más teníamos. Ya. Bien, detectamos las claves. Ahora, ¿cuál sería la clave foránea para estudio? Porque tenemos la clave principal. ¿Qué otro atributo me falta a estudio? Me falta un atributo aquí en estudio. ¿Cuál sería? Exacto, muy bien. Y de película. Bien, entonces observen. Está dependiendo, ¿ves? Está dependiendo de película, ¿ves? Entonces, la otra es hacer este mismo diagrama entidad-relación, hacerlo diagrama relacional, o hacerlo en los tres modelos, el modelo físico, el modelo conceptual, modelo lógico y el modelo físico. Recuerden que en el modelo conceptual solo va el nombre de la entidad y sus relaciones. En el modelo lógico va el nombre de la entidad y una breve descripción de cada atributo, ¿sí? Y en el modelo físico, ahora sí va el nombre de la tabla, campos claves y foráneos, las claves foráneas, la clave primaria, y la descripción de cada campo.
si es texto, si es char, si es integer y su dimensión. ¿Sí? No me había cuenta que estaba la palabra atributo aquí. Muchas gracias. Sí, ese es el otro campo. ID de película y el ID del actor. Muy bien, muchas gracias. Bien, la normalización. La normalización es un conjunto de técnicas que se le realiza a una base de datos, ¿sí? Para evitar redundancias en la misma, para que las tablas no sean, aparte de redundantes, o por motivo de esa redundancia, las tablas crezcan demasiado o demoren mucho en hacer consultas, demoren mucho en actualizaciones y borrados, y las consultas que nosotros requerimos no son las adecuadas. Por eso se hace una normalización, ¿sí? Para evitar, como dice en la parte final, las posibles anomalías cuando realicemos una inserción, cuando actualicemos o borremos, o también cuando realicemos nuestras consultas. La normalización es esto, es la simplificación de los datos. Simplificamos datos y hacemos que nuestras tablas sean más compactas. ¿Para qué normalizamos? Justamente es para en un menor espacio podamos almacenar la mayor cantidad de información. No estemos creando columnas, atributos, que de repente lo podríamos obtener de otra manera. Estamos creando atributos y, como vamos a ver un ejemplo más adelante, siempre cometemos uno de estos errores, ¿sí? De crear campos innecesarios que en el momento de crearlo tal vez no nos damos cuenta. Pero ya cuando estamos trabajando, sí nos damos cuenta en decir, no, pues este campo está de más aquí, o este campo a lo mejor lo podemos poner en otra tabla, pero sí, ¿en base de qué? En base de la normalización. Y para normalizar una tabla, las tablas, sí, porque son las tablas las que se normalizan, tenemos tres formas. La primera forma, no se puede pasar a la siguiente forma si antes no hemos hecho la forma anterior. La primera forma normal, como dice, cuándo y cómo debemos aplicarla, ¿sí? Los datos que estén en una columna deben ser indivisibles. En una columna deben ser indivisibles, es decir, que no haya demasiados datos en un mismo campo. Que a lo mejor cuando hacemos una consulta vemos y nos damos cuenta que esto sí se puede dividir, ¿sí? Que no son datos, lo que se llaman datos atómicos, es decir, que sean un solo campo y que no se puedan dividir. O también la otra, no deben existir valores repetidos, ¿sí? ¿Qué es una entidad atómica? ¿Sí? Como dice ahí, es un dato que no se puede dividir, que lo vemos y ya ese dato no se puede dividir. Como vamos a ver un ejemplo más adelantito, se van a dar cuenta a qué me refiero cuando es un dato que no es atómico, que es un dato que se lo puede dividir. Observen. Miren, por ejemplo, esta tabla que está aquí, ¿sí? Algo bueno que tiene esta tabla, y que a veces cometemos errores, es que cuando ponemos los datos de la persona en un solo campo, ponemos el nombre y el apellido. Con nombres, y no ponemos apellido, con nombre ya queremos que aquí nos introduzcan los dos nombres y los dos apellidos. Esta tabla está muy bien, ¿sí? Porque tiene separado el nombre y el apellido. Pero ¿qué podemos observar? Que en esta tabla se nos está repitiendo, y en ese momento que detectamos que se nos está repitiendo, necesitamos, entonces, observemos esta tabla y repito, hay algo bueno que se hizo en esta tabla, es separar los nombres y separar los apellidos, y no ponerlo en una sola columna, en un solo atributo. En ese momento que tenemos nombres y apellidos en un solo atributo, ya ahí no tenemos atomicidad, ya ahí tenemos datos que se pueden dividir, porque una cosa son los nombres y otra cosa son los apellidos. Pero ya observamos otra. ¿Qué observan ustedes que se está repitiendo? La asignatura tiene su propio código de asignatura, ¿sí? Por lo tanto, ahí estamos observando que hay una redundancia en la información, ¿sí? Ese campo asignatura y ese código de asignatura no deben formar parte de esta tabla.
¿sí? Son errores que se cometen, que a veces no nos damos cuenta hasta después. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que este campo asignatura con este otro campo asignatura tienen una relación, lo que se hace es formar una tabla adicional y observen que aquello que estaba repetido, que parecía que podía ser una redundancia, ya no es tal redundancia, ¿ve? Ya ahora nomás tenemos un nombre y un apellido, un nombre y un apellido. Y por otro lado tenemos la asignatura con el código de la asignatura, ¿sí? Y lo tenemos relacionado ¿con qué? Con la matrícula del estudiante. Entonces, en ese momento, ya hemos roto o hemos dividido esa tabla. Ya hemos hecho un dato atómico, ¿sí? Observen que ya no tenemos esa redundancia. ¿Por qué se nos ocurría esa redundancia? Por esta tabla, o por estos dos campos, ocurría esta redundancia, ¿ven? Segunda forma normal. Segunda forma normal. Como les dije, antes de aplicar una siguiente forma normal, debe ser aplicado la anterior forma normal. Ahora, ¿qué tenemos que lograr en esta normalización en su segunda forma normal? Que además de disponer de una clave primaria formada por una única columna, ¿sí? Con un valor indivisible, ya están cumpliendo con la segunda forma normal. Porque esta afecta, ¿sí? Esta solamente afecta exclusivamente a las tablas en que la clave primaria está formada por los valores de dos o más columnas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas columnas son accesibles, pero a través de la clave completa, y nunca mediante una parte de esta clave. ¿Qué podemos observar aquí? Que aquí tenemos dos claves, mire, ¿ve? Y que para acceder necesitamos de las dos. Entonces, esto es como lo tenemos hasta ahora, ¿sí? Esto es como lo tenemos hasta ahora. Y observen que para acceder tenemos aquí dos claves, ¿ve? Dos claves. Y siempre debemos acceder solamente por medio de una de ellas. Entonces, esto no puede pasar. Ahora observen. Creamos una intermedia, ¿sí? Con la matrícula y con el código de la asignatura. Ahora sí observen que ya podemos acceder a esta tabla por una sola clave. A esta tabla por una sola clave. Observen cómo quedan las dos tablas. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cómo hace la relación para saber tal estudiante qué asignatura cogió? Pues perfecto. La matrícula 1 ha cogido la asignatura 123, 234, 237. ¿Sí? Es decir, base de datos, programación web y cálculo. Pero observen que ya solo accedemos por una sola. Acá en esta accedíamos por la matrícula y accedíamos por el código de la asignatura. Y ahora ya no. Y ahora vamos a acceder solamente por la matrícula en esta tabla y por el código de asignatura en esta otra tabla. La normalización, los textos dicen que la normalización sucede en el esquema lógico, pero tanto la normalización como la desnormalización solamente nos damos cuenta, no solamente con los atributos, nos damos cuenta es con información. Pero claro, no hace falta que usted tenga ya diseñada la base de datos para ingresar información. No, podemos hacerla de esta manera. Podemos hacer dos tablas dibujadas, podemos hacer esta tabla dibujada e ingresar información manualmente en una hoja de Excel o como ustedes crean conveniente. Y en ese momento es que ustedes se dan cuenta. Cuando ustedes ingresen definitivamente datos a las tablas,
en todas las tablas que están utilizando, porque la normalización sucede con las tablas, con todas las tablas tienen que normalizarlo. Solo se van a dar cuenta es cuando tengan información dentro de la misma. Entonces, sí, la normalización sucede cuando tenga información en la tabla. No, la normalización sucede, sí, exactamente, en las tablas principales. En las tablas principales es que sucede la normalización, no es en las tablas intermedias ni nada de eso. Es más, las tablas intermedias son producto de la normalización. Entonces, sí, es en las tablas primarias, principales, donde sucede la normalización. Bien, entonces, continuemos con la última normalización, la tercera forma normal. Y veremos al final cómo me quedó mi tabla. Empecé con una tabla, pero esa tabla me iba a causar muchos problemas a la larga. A veces cuando tengo poquitos datos, 100 datos, 500 datos, no se nota mucho. Pero ya cuando paso de 1000, 2000, 5000, entonces ahí comienza el problema. Entonces, antes de que yo tenga 1000 datos, mejor debo ver con 100, con 50 datos cómo está funcionando, ¿sí? Y ahí me doy cuenta de la normalización. La tercera forma normal, ¿sí? Nos indica que no deben existir dependencias transitivas, ¿sí? Observen que aquí tenemos una dependencia funcional, en esta, funcional, tenemos una dependencia funcional con esta carrera que está aquí, le podemos llamar, ¿sí? Con esta carrera. Observen que aquí hay una redundancia, ¿ven? ¿Sí? El momento que vemos esta redundancia y que tanto la matrícula nos sirve para acceder al nombre y apellido y la matrícula nos debe acceder a la carrera, eso no debe ser, porque la carrera no tiene nada que ver con la matrícula del estudiante. ¿Sí? La carrera no tiene nada que ver con la matrícula del estudiante. Esto es una tabla aparte, ¿sí? Que se debe manejar por su respectivo código. Es decir, de esa manera, ¿sí? Cree otro más, ¿no? Otra carrera más. Entonces, tenemos informática y tenemos civil. Cada una con su propia código. ¿Por qué? Repito, porque carrera tiene una dependencia de la matrícula, pero la matrícula no tiene nada que ver con la carrera. Eso es un código muy aparte. La matrícula sí tiene que ver con el nombre y el apellido, pero no tiene nada que ver con la carrera. Entonces existe una dependencia funcional de una columna que no tiene nada que ver, o de una clave primaria que no tiene nada que ver con el campo. En ese momento tenemos que desprendernos de esa columna. ¿Cómo? Formando una tabla. Esta era nuestra tabla inicial, como empezamos. Esta era nuestra tabla inicial, como empezamos. Pero observen cuando ya está finalizado. ¿Cuántas tablas se nos desprendieron de esa tabla principal? ¿Sí? De una tabla hemos hecho 4 tablas. A veces dicen, pero son demasiadas tablas. No, pero es que esa forma de trabajar de esas tablas es la mejor forma, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra tabla principal? Esta, ¿ves? Esta es nuestra tabla principal. Y observen, siendo esta al inicio nuestra tabla principal, teníamos 1, 2, 3, 4 campos, 4 registros. Cuando ya en mi tabla principal nomás tengo 2 registros, ¿sí? Porque es por medio de esta que yo voy a acceder. Quiero saber la matrícula 1, ¿en qué carrera está? Ah, matrícula 1, mire, de una accedo, 1, 2, 3, 4, ¿a qué carrera está? En informática, ¿sí? Esta matrícula, la matrícula 2, ¿qué materias ha cogido? Ah, la 2, ha cogido la materia bases de datos. De esta forma es mucho más lento debido a la redundancia de información. Datos repetidos, ¿ven? Datos repetidos. Que en nuestras tablas, ¿sí? No hay datos repetidos. Las tablas intermedias sí, pero esas es una forma mucho más fácil que estuvieran repetidos. Dice, un soldado pertenece a una única compañía. Ya, y esa relación está clarita ahí, ¿ya? Esa sí, relación está clarita. Un soldado pertenece a una única compañía, ¿sí? Entonces, en una compañía pueden haber muchos soldados, pero un soldado solo puede pertenecer a una compañía, ¿ya?
Vamos a terminar con este último ejemplo. Con este último ejemplo, ¿sí? Ustedes a simple vista, ¿qué podrían normalizar aplicando la primera forma normal ahí? Observen, ¿sí? ¿Dónde estamos ocasionando la redundancia? Una a la vez, donde estamos realizando, donde podríamos aplicar la primera forma normal ahí. A ver, hablamos de datos personales. Hay un error que se comete muchísimo y que se los dije al principio. A ver, perfecto, exacto. El nombre del lector, ¿sí? Es un campo que puede y conviene descomponerse. Recuerden que al principio yo les dije, sí, al principio yo les dije que cometemos muchos errores a veces en poner en un solo campo que nos ingresen los nombres y los apellidos, ¿sí? Y ahí viene un problema, que en una me ingresan un nombre y en otra me ingresan otro nombre. Entonces, lo primero que se puede observar ahí es que el nombre del lector se debe descomponer, ¿sí? Y la forma de descomponer es en apellido paterno, apellido materno y nombres por otro lado. Es lo primero que se tiene que hacer. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sí observan? Ahora sí, paterno, materno y nombres. Aplicamos la primera forma normal. Pero observen que aún hay ciertas redundancias características de la primera forma normal. Aún tenemos cierta redundancia. Redundancia, por ejemplo, como dijeron antes, en la editorial. Redundancia en el mismo campo que ahorita acabamos de separar, apellido, en el nombre del lector, que ya lo separamos. También hay redundancia ahí. Entonces es el momento de aplicar la segunda forma normal, ¿sí? Para que no existan dependencias parciales como estamos viendo, ¿sí? Que todos dependan solamente de un solo campo. Observen, ¿sí? Ahora, por un lado, ya separamos, ¿por qué? Porque tanto la editorial, tanto el autor, tanto el título, dependen del código del libro, ¿sí? Dependen del código del libro. Como vemos acá, el nombre, esto no depende del código del libro, ¿sí? La fecha de evolución, ¿sí? La fecha de evolución sí podría de repente, pero el nombre, ¿sí? Ya no dependería del código del libro. Y además la fecha podría ser, es parte de esta persona que me está devolviendo, pero no tiene nada que ver con esto de aquí. Entonces ahí, observen que la nueva tabla solo va a contener esos datos. ¿Sí? El código del lector, ¿por qué? Porque tanto los nombres, apellidos, corresponden a ese lector. Pero hemos desaparecido lo que es el campo de fecha. Entonces, ¿qué creen ustedes que es conveniente hacer? Hacer una tabla intermedia que contenga el código de lector, el código del libro y la fecha de devolución. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando normalicen tengan datos. Nos hemos dado cuenta que normalizar es con datos. Es muy complicado, es muy difícil sin datos y solo con las tablas darnos cuenta de la normalización. Es muy importante que tengan datos para poder normalizar. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos 3 tablas, miren, empezando con una. Entonces, apliquemos la tercera forma normal. Como dice en la última parte, en la parte final, dice, la primera tabla conserva información acerca del libro. Está bien, los autores y editoriales. Por lo cual debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de la tercera forma normal. ¿Cuál creen ustedes que debería ser ese requisito que me pide la tercera forma normal? ¿Qué harían ustedes en ese momento? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Dónde y cómo aplicarían la tercera forma normal ahí? A ver. Y que en algunos casos ya me dijeron, ¿eh? Ya vi por ahí que han escrito, pero quiero saber si ya se dieron cuenta ahora en dónde aplico la tercera forma normal. ¿En qué tabla aplicaría y cuál sería la aplicación? A ver, de la tercera forma normal. Veamos. En editorial. ¿Sí? Observen que ya tenemos una sola tabla, donde el título tiene un código. Una sola tabla, donde el título tiene el código. Donde el autor tiene su propio código. ¿Cómo yo enlazo? Y la editorial con su propio editorial. ¿Sí? Pero claro, ahora me falta enlazar todo eso, porque hasta ahí la tengo en tablas separadas
y yo tengo que enlazarla por medio de tablas. Hemos creado, pero se ve que hemos perdido cierta información. ¿Y cómo la recuperamos? Justamente relacionando con una tercera tabla el código del libro con el autor, el código del libro con el editorial, y el resto de las tablas quedan igualitos. Ahora sí tenemos una base de datos con tablas normalizadas. De una tabla hemos obtenido 4 tablas, ¿sí? Aquí es muy importante también la creación. En la creación, bien, y hacen. Recuerden que en la primera forma normal pueden aplicar lo que ustedes crean, los datos que no son atómicos y separarlos, ¿sí? Entonces, quiero que vean y apliquen las formas de normalización. Hágalo, ¿sí? Y después, pues bueno, ojalá y me los quieran enseñar para ver cómo les ha quedado. Recuerden que estas diapositivas que están aquí son parte de la primera unidad, por lo tanto se las voy a colocar dentro de la carpeta unidad 1. Y el video, pues bueno, en la sección de videos. Recuerden las fechas y todo eso. Quiero ver al final, paso por fase, fase por fase, cómo les va a ir quedando. Y al final, cómo les quedó. ¿Sí? Esta necesito que la normalicen. Y repito, ya ahorita se las voy, bueno, tengo que editar este video. Yo creo que 7 de la noche a lo mejor yo ya les subo tanto el video, ¿sí? Como las diapositivas se las voy a subir ahora, ¿sí? Ahora se las voy a subir. Ya la pueden ver. Y las diapositivas, perdón, y el video sí, mientras lo edito, sí me demorará hasta las 7, 8 de la noche. Pero yo se lo subo y en ese momento yo les envío el link. Bien, jóvenes, les agradezco mucho por la presencia de ustedes, ¿sí? Por la importancia que le dan a estas videoconferencias, por el interés que tienen por aprender, ¿sí? Yo estoy presto a ayudarles a ustedes en lo que más se pueda.